Estaba platicando de lo más casual con una vecina el otro día y literal me dijo esta frase: todas las mujeres deberíamos experimentar mínimo una vez en nuestras vidas vivir solas. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Beauty 360, un podcast donde platicamos de todo lo que tenga que ver con belleza, de adentro hacia afuera, alrededor, todo lo que nos ayude a ser personas más bellas, aquí lo van a ver. Traigo un micro vestido y no tenía nada de ganas de ponerme pants, pantalones ni nada, entonces por eso traemos esta colchita el día de hoy. Y como ya se habrán dado cuenta desde la semana pasada, pues es que el nuevo setup del fondo es mi sala. Tengo prácticamente 6 meses viviendo sola y tengo mucho que abogar a favor de esta práctica, específicamente para las mujeres. Sé que ustedes, mis bellas seguidoras, son de todas partes del mundo y sé que obviamente tiene mucho que ver contextos sociales, que si es bien visto o no socialmente que viva solo una mujer, cuestiones económicas y demás, por supuesto. Pero la frase que dijo mi vecina el otro día de que toda mujer debería experimentar vivir sola mínimo una vez en la vida, se me hizo súper valiosa porque creo que es muy real y en este video quiero platicar con ustedes al respecto. De los 6 meses que tengo viviendo sola, he vivido sola, sin roomies, sin nadie que me dé para la renta, que me haga el súper, que me lave mi ropa. Pero antes de eso yo vivía en la casa de mi mamá, vivía en casa de una amiga 3 meses, por eso digo que, o sea, no vivía sola. Yo me hacía cargo de mis gastos, por supuesto, pero es que yo me hago cargo de mis gastos desde los 19, 20 años, entonces no había mucha diferencia y bueno, yo notoriamente vivía en casa de mi mamá. Al yo comentar que yo vivía en casa de mi mamá, siento que, sobre todo en el internet, había como muchas dudas y mucho recelo al respecto. O sea, como que decían, ¿y cuándo te vas a independizar? ¿Y cuándo no sé qué? Y yo decía, güey, pues independizada estoy, o sea, yo soy como una roomie más, hagan de cuenta, ¿no? O sea, yo desde que tengo ya edad de adulto, yo me hacía cargo de mis gastos, no nada más de mis gastos de que, ay, quiero salir a comprarme una nieve, voy a ponerle saldo a mi celular. No, reina, yo ponía para la luz, para el gas, para el internet, para los servicios de la casa, el súper se dividía, o sea, entonces yo ya tenía muchos años siendo independiente económicamente. Eso lo tenemos que como que aclarar desde un inicio para que tenga como más relevancia o sea como más coherente de lo que les voy a platicar después. En teoría yo empecé a vivir sola a los 33 años. Pero a qué edad yo me empecé a ser responsable de mis gastos, tal vez no de todos mis gastos en un inicio, pero que paulatinamente fue yendo hacia ello desde los 19 años. Yo puedo decirles que soy completamente independiente económicamente desde los 24. Ojo, que eso signifique que yo tenía lujos a los 24 o que yo pudiera siempre tener todos mis gastos cubiertos propiamente a los 24, eso no. Como muchos, sí tenía mis gastos para o sea, tenía mi presupuesto para mis gastos de mis salidas, mi ropa, mi comida, mis transporte, lo que sea, pero no tenía un seguro de gastos médicos mayores, no tenía ahorros, sí ponía para los gastos de la casa, pero no pagaba una renta, entonces obviamente eso es significativamente diferente. Y después podemos hacer un video más específico al tema de económicamente cómo fue esa transición, pero yo me sentí muy orgullosa y eso es algo que sí quiero mencionar. Yo me sentí muy orgullosa de que, bueno, el año pasado hubo como muchos eventos, o sea, los últimos 4 años de mi vida y de mi familia, de la familia Cortés, han sido catastróficos. O sea, catastróficos es de verdad piropo. Han pasado todo tipo de cosas, enfermedades, accidentes, injusticias hacia nosotros como núcleo familiar. Y eso obviamente causó que existieran gastos extraordinarios, que afortunadamente siempre hemos podido cubrir. Pero quiero hacer la mención de que para cuando yo me vine a vivir sola, yo ya era una persona 100% independiente económicamente desde mucho antes. E incluso al yo vivir sola, muchos gastos que yo tenía, que iban más como al tema de la comunidad familiar, se redujeron. Entonces, increíblemente, resultó que a la hora de yo vivir aquí sola, pues uno pensaría, bueno, es que tus gastos suben, simplemente se repartieron diferente e incluso gasto menos. Y quiero comenzar el tema con este comentario porque yo sé que vivir solo es muy complicado y en un país como México es donde la movilidad social es casi inexistente, donde tener un sueldo bien pagado
donde tener prestaciones de ley, donde hay como muchas cosas que uno daría por sentado que tienes que tener y no necesariamente las tienes. Entonces creo que vale la pena mencionarlo. Sí, obviamente para poder vivir sola necesitas estabilidad económica al 100%. Ahora, el comentario venía de que toda mujer debería de vivir sola mínimo una vez en su vida. Esto viene de una chica que se ha hecho muy amiga mía, nos conocimos siendo vecinas aquí en el edificio. Ella vivía con sus papás y después se fue a vivir con una pareja. Terminó con esa pareja y es la primera vez que ella está viviendo sola. Somos de la edad. Yo, por hacer el destino, también es la primera vez que vivo sola. Tengo amigas, sobre todo amigas foráneas, que se vinieron a estudiar a la Universidad de Guadalajara y que en su momento, o sea, sí vivían solas, pero vivían en casa de asistencia, con roomies, y que ahorita a lo mejor viven con parejas, siguen teniendo roomies, pero son roomies diferentes a las de la universidad. Pero algo bien interesante, o algo que yo tenía muchas ganas de experimentar desde hace unos 5 o 6 años, era vivir 100% sola. Creo que de manera muy puntual, por la parte económica, yo podría haber hecho esto desde los 29, que no lo hice por otras necesidades que había a nivel familiar, que yo tomé la decisión de priorizar eso. Entonces yo decía, a ver, va a ser muy complicado poder apoyar a mi familia con esto y al mismo tiempo irme a vivir sola, entonces simplemente mejor unimos fuerzas, unimos presupuestos y nos va mejor a todas. Y quise hablar de esto hoy porque aparte justo el fin de semana pasado me senté en una cena de cumpleaños de una amiga y una de ellas nos cuenta que muy probablemente se está separando de su pareja. Creo que tienen 7 años viviendo juntos y salió el tema de cómo ella, para empezar, ella es foránea. Cuando ella conoció a su pareja se viene a vivir a Guadalajara. Entonces ella pasó de vivir en casa de sus papás a vivir con su pareja y que se está enfrentando con la realidad de que probablemente es la primera vez en su vida en la que va a vivir sola. Y yo le dije, es que está padrísimo, está súper padre, es una experiencia que creo que 100% hay que vivirla. Pero yo veo a mi amiga y yo la veo muy asustada y muy agobiada. Y yo creo que algo interesante es como el ver que a veces, no digo que todo el tiempo, pero a veces nos quedamos en relaciones porque en realidad es muy complicado tener la carga económica de sostenernos solos. O sea, claro que ayuda que haya 2 sueldos en un departamento en vez de 2. Claro que ayuda que a lo mejor tú no tienes tanto tiempo de cocinar y tu pareja te ayuda a cocinar, o tu roomie, o tu amiga, o lo que sea. Pero yo le decía, ¿sabes qué? O sea, no le tengas miedo. Obviamente, pues una ruptura es difícil. O sea, y encima como la situación en la que tú vienes a vivir sola es como un poco obligada. O sea, no fue una decisión como que ella tomó de que yo solita quiero vivir sola y ya. Pero yo le decía de que de verdad va a estar bien padre y ella de verdad no está nada convencida y entiendo por qué. Y otra amiga que tenemos que es mucho más chica, que tiene 29, yo tengo 34, mi amiga en cuestión tiene 36 o 37, fue su cumpleaños, 37. Nuestra amiga de 29 años decía, es que de verdad, o sea, está muy chido. Ella en un momento se fue como un par de meses con roomies a otra ciudad que había la oportunidad de hacerlo. Cuando regresó a su ciudad ya no regresó a casa de sus papás, ya se fue a vivir sola. Obviamente culturalmente, si esto lo ve alguien de, por ejemplo, los Estados Unidos, la gente en Estados Unidos a los 18 sale de su casa, se va a estudiar college y ya después de que terminan college pues ya están acostumbrados a vivir solos. Pero por ejemplo, si lo ven desde el ángulo de que en general los mexicanos y las mexicanas, mujeres específicamente, muchas tenemos la oportunidad de estudiar la universidad de nuestra ciudad, como fue mi caso. Entonces yo no tenía que salirme de mi ciudad o de mi casa para poder ir a la universidad, cosa contraria para muchas de mis amigas que son foráneas. Yo no me salí de mi casa porque hubiera problemas, porque hubiera malos tratos, porque no me llevara bien con mis familiares, simplemente porque tengo una edad en la que yo ya tendría por qué vivir sola. Y muchas preguntas que me hacían era como, sobre todo amigos, conocidos, de que, oye, ¿no vas a buscar roomies? Yo dije, what the fuck, claro que no, tengo 34 años. Para mí era obvio no buscar roomies, porque digo, tengo 34 años. Si esta experiencia de vivir sola hubiera sido a los 25, 26, seguramente hubiera tenido 1 o 2 roomies. Y aunque dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, yo vi cómo se la llevaban mis amigas con sus roomies y me quedaron 0 ganas. Yo siento que puede haber una historia de éxito súper cool, de que tu roomie es súper chido y la vida es muy buena con tu roomie,
pero siento que son las menos. O que incluso personas que ya se conocían, que ya eran amigas, terminaron súper del chongo siendo roomies. Entonces dije, bueno, a ver, ni siquiera es una situación en la que yo estoy, porque no me interesa y porque tengo la solvencia económica para poder vivir sola. Pero además a mí no me agobia o no me molesta el concepto de estar sola. Todo el mundo me decía, los primeros días te va a dar mucho miedo, va a estar bien estresante, a ver si te adaptas. Yo nací adaptada para vivir sola. El otro día también me decía mi vecina, güey, me preocupa lo a gusto que estoy viviendo sola. Le dije, claro, a mí también me preocupa, porque ¿qué va a pasar el día que tenga una pareja y que me diga, vivimos juntos? O sea, yo ya agarré una rutinita, unos horarios, un confort delicioso de decir, obvio, no lo más obvio, puedo hacerme comer a la hora que yo quiera, no estoy preocupada que le estoy haciendo ruido a nadie, puedo andar en calzones si quiero, puedo ver la tele y no tener que compartir espacios. Es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Claro, pues mi vecina y yo decíamos, güey, qué peligro, porque sí, a nosotras sí nos gusta mucho vivir solas. Y lo veo en la contraparte de esta amiga mía, que uno de sus miedos es irse a vivir sola. Entonces, creo que si puedo darles un consejo práctico, y volviendo como a la tesis de este video, toda mujer debería de experimentar vivir sola por las siguientes razones. Y en la siguiente parte del video les daré más tips, pero ahorita vamos a hablar de las razones. Creo que las mujeres, sobre todo las mujeres latinas, se nos socializa y se nos entrena desde muy temprana edad a ser muy independientes, y no solo a ser independientes, o sea, a ser limpias, ordenadas, responsables, pero además a ser limpias, ordenadas y responsables para hacia los demás. O sea, nos enseñan, no fue mi caso particular, pero nos enseñan a recógele el plato a tu papá y a tu hermano. Tú lava la ropa porque tú eres niña, a ti te tocan los trastes porque tú eres la más grande, etcétera, etcétera. Entonces, está bien loco que nos preparan para eso, pero no nos preparan para vivir solas. Porque entonces, yo por ejemplo tengo otra amiga que me dice, aunque yo quisiera, yo no me puedo salir de mi casa, aunque tenga la solvencia económica, la capacidad, las ganas, porque yo no me puedo salir de mi casa hasta que salga casada, por las creencias religiosas de mi familia. Y ella me dice, sí, yo comparto estas creencias religiosas, pero no el hecho de que yo no pueda vivir sola. O sea, como si fuera pecado yo irme a vivir con unas roomies. Entonces está bien loco que nos socializan y nos preparan para eso, pero para que atendamos a alguien más, no para atendernos a nosotras mismas. Entonces yo lo pienso y digo, claro, si tú sabes cuidarte, sabes cocinar, sabes limpiar, sabes cuidar tu salud, tu integridad, ¿por qué no vivirías sola si tienes la oportunidad de hacerlo? Obviamente el nivel de independencia económica que tiene uno viviendo en conjunto, ya sea con tu familia o con tus amigos, hermanos, roomies, lo que sea, a solo es muy diferente, porque entonces se ven cosas como si a ti se te olvida hacer el súper, te quedaste sin comida. Si a ti se te olvida pagar el agua, la luz, te la cortan. O sea, no hay nadie con quien compartas responsabilidades que te aliviane la carga cerebral de, ay, güey, déjame acuerdo pagar esto. Yo tengo 45,800 recordatorios en mi celular. Cada primero de mes es pagar luz, pagar agua, pagar teléfono. Esas cosas se deben hasta el día 20, hasta el día 15. Yo lo hago el primero de mes, güey. O sea, me adelanto. Claro, la responsabilidad económica, si se te viene una emergencia, si se te viene algún tema, tienes renta que pagar, tienes servicios que cubrir. Pero está bien loco que nos preparen para todo esto y no nos preparen para poder administrar nuestro propio hogar. Otro caso, tengo otra amiga que salió de casa de sus papás, se casó, tiene 7 años casada, se va a divorciar y está viendo la opción de irse a vivir con sus hermanas. Sus hermanas son menores, sus hermanas quieren vivir fuera de casa de sus papás, pero quieren ya tener como otra independencia, se van a ir a rentar una casa, entonces ella se va a ir con sus hermanas. Entonces también está como muy cool. Creo que el formato que te funcione con roomies, con amigas, con hermanas, está padrísimo. Pero sí, insisto, y creo que sí valdría mucho la pena vivir sola, si está en tus posibilidades. Porque obviamente el nivel de responsabilidad que agarras hacia ti es otro. Otra cosa importantísima o algo como muy válido para vivir sola, el explorar quién eres tú. Creo que no hay mejor lugar para hacerlo que en la soledad de tu vivir sola. Porque en esos momentos de silencio es donde dices, ¿qué quiero? Me gusta lo que hago, me gusta cómo me veo, me gusta cómo limpio, me gusta cómo organizo, me gusta lo que estoy comiendo, necesito hacer cambios en mi dieta, necesito hacer cambios de hábitos. Tienes todo el tiempo del mundo. Llegas de trabajar, o si eres como yo que trabajas desde casa, tienes la facilidad de decir, hay silencio para poder concentrarme en lo interno. Y eso es muy, muy bello. No digo que nunca voy a vivir en pareja, estaría padrísimo y me encantaría experimentarlo, pero estoy súper orgullosa y agradecida de poder en este momento tener la experiencia de vivir completamente sola, porque lo disfruto muchísimo. Sola, o que te digas totalmente sola, Marlo me está echando cara de, what the fuck, bro, we live together. Pero, pues eso es otro tema para otro video, las mascotas.
Entonces, ¿qué mencionamos ya? El agarrar responsabilidad y el agarrar como una independencia súper cool. El tener el tiempo para conocerte mejor a ti misma al vivir sola, 10 de 10 recomendado. Otra razón que yo le veo es que aprendes a no depender de nadie en un nivel un poquito más elevado. Ejemplo, a pesar de que yo cubría mis gastos en casa de mi mamá, yo tenía el confort de que si de pronto se me olvidaba que necesitaba algo del súper, le podía pedir el paro de, oye, a mi hermana o a mi mamá, de que, oye, vas a ir al súper, ¿me traes esto? Si de pronto, por ejemplo, con las mascotas, si yo podía viajar a gustísimo, o sea, era de que, pues yo me voy y ya alguien está en la casa, lo que sea. Ahorita si yo planeo viajar, tengo que pensar, ¿quién se va a venir a quedar con Marlo? Porque no es opción dejarlo en un hotel de perritos, no es opción mandarlo a la casa de alguien más. Él es un perro que necesita de una rutina muy específica y de su espacio. Entonces mi única opción es reclutar a algún amigo de mucha confianza, o por ejemplo ahorita estoy reclutando un primo para, si me quiero ir de viaje una semana o dos, que se vengan a vivir aquí a este espacio para poder atender a mi perro. Entonces el saber que no tienes ese por default de, puedo hacer planes y ni siquiera fijarme si alguien puede, no lo puedes hacer. O sea, antes de agendar tu vuelo, tienes que ver quién se va a encargar de esas cosas. Hasta el simple hecho de mantener una planta viva, aunque no tengas una mascota, es un tema, porque entonces ya no hay nadie así como que nomás pasando por ahí que diga, esa plantita se ve seca, déjale echar agüita. Entonces ese nivel de independencia creo que es vital para las mujeres antes de vivir en pareja. Porque de verdad, yo las cosas que escucho de las parejas de mis amistades, digo, güey, que este vato nunca le enseñaron a lavar, que nunca le enseñaron a hacer sus cosas, porque espera que su novia o su esposa se lo haga, porque así se lo hacía seguramente su mamá, o porque sus papá y mamá, nunca jamás les exigieron que fueran independientes. A mí nunca se me va a olvidar un ex que tuve que se independizó a los 27 años. Y ojo, o sea, sí, súper padre. Se fue con 2 roomies, o sea, eran 3. Le llevaba la ropa a su mamá que se la lavara y que se la planchara. Y él hacía como que súper así como que mínimo. Y si podía, pues se traía la comida a la casa de la mamá. Que no tiene nada de malo. Pero a ver, yo veía a este vato y yo decía, este güey tiene todo el tiempo del mundo y tiene el dinero para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Yo entiendo que a lo mejor si eres médico en residencia, tu mamá te ofrece hacerte las comidas de la semana, acéptalas, nena, acéptalas de verdad. Si tienes hijos y alguien te puede echar la mano con esas tareas, adelante. Pero la realidad es que este vato no tenía ninguna responsabilidad, tenía el tiempo, tenía el dinero, simplemente era flojo. Era una persona que decía, ¿por qué me voy a molestar por hacerme esto? No es que no sea válido que te vayas a vivir fuera, si te ayudan con comidas, con lavandería, con lo que sea, pero neta no es lo mismo irte a vivir sola y tú encargarte de lavar tu ropa, hacerte tu comida, hacerte tu limpieza, a que digas, me fui a vivir sola, pero cada semana le aviento la bolsa de ropa sucia a mi mamá que me lave mis calzones. Pues no, güey. Entonces, volviendo al punto de que las mujeres nos socializan para esto, está súper loco, porque entonces digo, güey, nosotras ya sabemos hacer esto, los que no lo saben hacer son los vatos. Entonces, yo creo que si pasas de casa de tus papás directo a casarte o a vivir en pareja, no hay como un puente en el que tú alcanzas a discernir, no tengo que hacer esto por nadie más. O sea, si a lo mejor lo haces en tu casa por ti misma, pero luego lo te das en pareja, a lo mejor al principio es como muy romántico de, déjale lavo su ropa. No, güey, no romanticemos hacerle a los demás sus tareas básicas, mínimas como humano. Jamás le voy a aplaudir a un hombre que limpie, porque es básico, no es un skill especial. Tendrías que hacerlo por default. Entonces se me hace muy cool pensar, si tienes la oportunidad de vivir sola antes de irte en pareja, está excelente, porque creo que vas a alcanzar a discernir. A ver, güey, si a mí mi tiempo me tenía que alcanzar para hacerme comer, para limpiar, para bla, 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 sola, me tiene que alcanzar aunque esté en pareja, porque somos 2 personas, cada quien tiene que encargarse de lo suyo. O a ver, si a una parte de la pareja le cuesta mucho trabajo encontrar tiempo para limpiar, hacer la, ok, que la otra parte lo apoye, pero la otra parte tiene que haber una compensación, tiene que haber un balance. Tiene que poner a lo mejor más dinero, o tiene que poner a lo mejor más dedicación en otros ámbitos, que uno limpie y el otro cocine, no sé si me explico. O simplemente conseguir ayuda. Yo soy la más feliz de que tengo una chica que me ayuda con la limpieza una vez a la semana. Yo mantengo mi departamento impecable toda la semana, y si por algo se explota una habitación un día, ni modo, la tendré que arreglar al rato o mañana, pero yo me hago responsable de ese desmadre. O sea, mi desmadre no le impide a alguien hacer su día. Si tienes roomies o vives en pareja, si tú dejas trastes sucios, eso le impide a la otra persona
que la agilidad de su día sea como lo sería si no hubieras tú dejado tu tiradero. Entonces a la hora de vivir solo, pues está bien, está chido que tengas tu chance de decir, bueno, ahorita tengo ganas de salir, o en mi caso seguido me pasa, no tengo mucho tiempo para limpiar durante el transcurso del día. Entonces voy comiendo, dejo mi traste, le pongo agüita y al final de la noche lavo todos mis trastes, los seco, los guardo en la alacena y me duermo y me despierto al día siguiente y mi departamento está perfecto para yo empezar mi día. ¿Por qué? Porque a veces es más importante. Tengo un break, saco al perro a hacer pipí. Tengo un break, tengo que ir a apagar la luz. Tengo un break, ¿así me explico? Entonces, como tú eres muy dueño de tu tiempo, creo que es una experiencia súper importante para las mujeres, porque siento que pasamos de ser hijas, hermanas, a ser esposas, novias, mamás, y entonces nuestro tiempo siempre es para los demás. Último punto por el que creo que es importantísimo que cualquier mujer viva sola mínimo una vez en su vida, es por lo delicioso que es tener todo el espacio para ti. Nadie te va a decir, ay, usas muchos productos de cabello, ay, invades el cajón con esto, ay, ¿por qué compraste esas cazuelas color rosa? Tienes libertad absoluta y total de decir, por ejemplo, yo tengo 2 habitaciones, una habitación es mi oficina / beauty room y la otra es mi cuarto pues para dormir, ¿no? Tengo 2 closets, los 2 closets los tengo retacados, los tengo llenos. No tengo que compartir mi espacio con nadie, no le tengo que ceder espacio de closet a nadie, no tengo que tener las cosas ordenadas de cierta forma para que le funcione a alguien más. Entonces creo que eso es bellísimo. Y por último, tener tu tiempo para ti. Tener tu tiempo para ti es deliciosísimo porque entonces tú puedes decidir, voy a hacer qué hacer más al rato voy a ver tele, puedo ver tele en calzones, puedo comer en la sala, puedo comer en el comedor. O sea, tus reglas tú las haces. Creo que es importante que tomes cierta estructura. No está tan cool hacer todas tus comidas en el sofá, pero por ejemplo en algún momento yo no tenía mesa de comedor, pues todas mis comidas eran en el sofá, güey. Tienes la oportunidad de explorar tu parte creativa y jugarla al diseñador de interiores y decir, voy a poner una plantita aquí, voy a pintar de este color, voy a poner este cojín, lo voy a cambiar mañana. Explorar eso. Claro, lo puedes hacer en pareja, o sea, no estoy diciendo que no lo puedas hacer en pareja o con roomies, pero que lo experimentes como tú sola, creo que sí es bien diferente, porque de verdad es que es como la expresión en inglés, the world is your oyster, o sea, puedes hacer lo que quieras, como lo quieras, y yo siento que muchas veces nos da penita explorar ciertos gustos que tenemos porque decimos, ay, van a decir que qué teta, van a decir que qué otaku, van a decir que qué acumuladora porque tengo 5 sprays diferentes para cabello. No le tienes que justificar a nadie porque tienes 5 sprays diferentes para cabello o porque tienes figuritas de anime en una repisa. A lo mejor yo tengo mis discos de vinil y esta imagen acá de Sofía Loren, a lo mejor tú quieres tener un póster de One Piece. Tengo un póster de Back to the Future allá en la esquina y nadie me va a venir a decir, eso no combina con tu planta y con tu whatever. Entonces creo que el tener ese tiempo para ti, ese espacio para autoconocerte y para experimentar, explorar y decir, todo este espacio es mío y yo voy a decidir cómo se lleva, cuál es el ritmo, cómo se decora, cuáles son los horarios, cuáles son las reglas. Si tú se te ocurre que tú no quieres que nadie use zapatos en tu casa, les pones la regla de al entrar a mi casa o a mi depa, ahí dejan sus zapatos y se acabó. Es algo padrísimo. Creo que ya les di todas las razones por las cuales deberían de vivir solas o solos. Este video también es para hombres. Y ahora quiero darles algunos tips, algunos consejos. Creo que lo primerito es asegurarte de que tienes, antes de vivir solo o aventarte el compromiso de vivir solo, que no vas a tener roomies, que no vas a tener nada, es asegurarte de que tienes la solvencia económica. Yo antes de aventarme me senté con un amigo que se dedica a las finanzas, que además es mi amigo desde toda la vida, desde los 12 años. Le tengo toda la confianza del mundo y le dije, estas son mis finanzas, así se ven mis ingresos, así se ven mis gastos al día. ¿Cómo ves? ¿Me alcanza para vivir sola? Él se carcajeó y me dijo, totalmente. Cosas importantes, e insisto, podemos hacer un follow-up de este video como por la parte económica práctica de vivir solo. Ahorita yo me quería enfocar más en la parte de crecimiento y desarrollo personal. Pero en su momento él me dijo, mira, se supone para estándares de México es que tu renta puede representar desde un 30 hasta un 50% de tu ingreso y se supone que debes de tener como... Ese es un parámetro para saber si tienes la solvencia para la renta del lugar. En mi caso era en su momento una cuarta parte de mi ingreso, entonces estaba dentro de los parámetros. Ahorita me ha ido bastante bien, entonces ahorita ya representa como una sexta, séptima parte de mi ingreso, mi renta así en bruto y mis servicios. O sea, no nada más es la renta, es la luz, el gas, el agua,
el súper, o sea, la comida, salidas a comida también, el agua, todas esas cosas. Entonces, tip número 1, asegúrense de que tienen la capacidad económica de aventarse ese compromiso. No tiene nada de malo esperarte para salirte de casa de tus papás si tu solvencia económica no está al 100. No tiene nada de malo, siempre y cuando, creo yo, tengas un acuerdo muy claro. Yo sé que para mucha gente, cuando yo les decía de que vivo en casa de mi mamá, pensaban que mi mamá me mantenía, güey, y pues no, era todo lo contrario. Yo me hacía cargo de todos mis gastos, incluidos los gastos de la casa, incluso gastos que yo decía, bueno, no necesariamente me corresponden porque el carro que está ahí, pues yo no lo uso, no es mío, pero si había que cambiar llantas y pagar seguro, le entrábamos todos por parejo. Entonces, importantísimo no acelerarte, porque la Laura te hizo un video de que, padrísimo vivir sola, y te avientes ya a oscuras, o sea, no. Totalmente necesitas hacer un presupuesto. Número 2, estar bien en cuestiones de salud mental. Si tú sientes que vivir solo te da mucho miedo, te da mucha ansiedad, te genera estrés, más allá de lo que puedas manejar en el día a día, creo que no es el momento para que vivas solo. Puedes tal vez experimentar vivir con roomies. En mi caso muy particular, tengo la fortuna de que una de mis mejores amigas vive aquí a 8 casas. Estoy en una zona que yo ya me movía, entonces ya ubico bien la zona, ya ubico bien el lugar. Mi familia está no sé, mi hermana vive a 10 minutos de distancia, mi abuela, unas tías a 20, otra tía vive a 5. Entonces estoy en una zona en donde yo siento, bueno, si hubiera cualquier emergencia, yo tengo a quien hablarle. Y si ustedes dicen, bueno, a lo mejor, Lau, es que yo soy foráneo, yo no conozco a nadie en la ciudad, checa cómo está la población de donde vas a vivir. Cuando yo vine a ver este departamento, vi varios departamentos y no nada más me basé en el precio, me basé que la zona fuera segura, que este departamento tiene seguridad, tiene un portón cerrado, tiene como esas cosas que a mí como mujer viviendo sola me dan tranquilidad, porque es una realidad, pues es un peligro existir mujer en Latinoamérica, en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, especialmente en México, es peligroso, güey, ya es peligroso nomás existir. Ni se diga vivir sola. Yo me fijé en la población y le pregunté a la persona que me mostró el departamento, que era una de las administradoras del edificio, y le dije, oye, ¿cuál es la población del edificio? Y me dijo, la mayoría son chicas, entre 25 y 35, solteras. Hay 2, 3 parejitas y hay una señora que vive con su hija y se acabó. Y hay como 3 depas de 20 que son chavos, o sea, que son chavos que estudian en la universidad o que trabajan, pero que son roomies hombres. Entonces, para mí fue algo súper importante que fue un edificio donde hubiera mayoría de mujeres viviendo solas y que más o menos tenían mi misma edad. Eso me ha permitido que tengo una relación muy cordial con la mayoría de mis vecinos, que realmente no he tenido como problemas o temas, que es un edificio que acepta mascotas, que todo el formato se acomodaba a lo que yo necesitaba para yo sentirme segura y no sentirme sola. He hecho una súper buena amistad con una de mis vecinas, con Chio, que curiosamente nos mudamos casi al mismo tiempo, las dos tenemos perrito, tenemos una rutina muy similar, las dos trabajamos desde casa, entonces nos hemos hallado muy bien y ya de plano ella tiene una copia de mis llaves, yo tengo una copia de sus llaves por si hubiera cualquier emergencia. Estamos literal aquí luego. Donde yo vivo son 2 torres de departamentos, yo estoy en una torre, ella está en la otra, estamos a 30 segundos de distancia. Literal, de mi ventana se ve su ventana. Y yo digo, claro, yo tuve muchísima suerte de que esa vecina nos lleváramos súper bien, seamos de la edad, seamos como tan afín, porque entonces podemos hacer cosas como, hey, vamos a sacar a pasear a los perros, vamos juntas, siempre salimos juntas en la tarde a sacar a los perros. Eso nos da un extra de seguridad porque no salimos solas, porque no, estamos menos expuestas. Y que hay alguien que siempre está al pendiente. Hubo un día que yo, era la hora que sacábamos a los perros, le mandé mensaje media hora antes, ¿qué onda? ¿Sacamos a los chuchos? No me contestó. Le mandé mensaje, oye, en 10 sacamos a los chuchos, no me contestó. Se me hizo raro, yo ya iba de salida y dije, qué raro, güey, qué raro que no me conteste y sé que está ahí. Fui y le toqué a la puerta y dije, con la pena, prefiero que piensen que pinche Laura exagerada. Resulta que ella estaba en una sesión de terapia en línea, estaba moco tendido y no peló el celular, pero ya que le toqué la puerta, se asomó y le dije, perdóname, discúlpame por haberte interrumpido tu terapia. Pero ella me dijo, no, güey, ¿sabes qué? Cero me pidas disculpas, te agradezco un chorro porque a mí me da tranquilidad, porque si algún día algo me pasara, yo sé que hay alguien que me va a venir a buscar. O sea, si tú ves que no te contesté, que lo que sea, que cualquier cosa que percibas off, me da tranquilidad que vienes y me buscas. O sea, y dije, claro, totalmente. Entonces creo que eso es algo bien importante. Si tu salud mental no te da para en este momento vivir sola, no hay ningún problema.
vale la pena tener compañía. Y el último punto que quiero hacer y que creo que es una recomendación importante, más allá de que tengas la solidez económica, más allá de que tu salud mental, etcétera, etcétera, creo que una recomendación que tengo es que es bien importante no casarse con expectativas. O sea, claro que yo lo pienso y digo, claro que yo quería que mi primer depa fuera un depa mucho más moderno, que los pisos fueran de madera, que los vidrios, que bla, 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 que tuviera amenidades. Pero para lo que yo necesitaba en ese momento, yo dije, yo necesito priorizar la zona, obviamente el presupuesto y que sea más bien un lugar donde yo me sienta segura, que pueda vivir sola pero me sienta acompañada y que de nuevo, para mí la prioridad era la zona, seguridad y zona. Y esto fue lo que encontré. Y claro que hay departamentos a mitad de precio del mío y mucho más nuevos, que tienen más espacio. Incluso hay gente que por lo que yo rento, rentan casas. Pero es a las afueras de la ciudad, pero es lejísimos, no es una zona en la que yo me mueva, o simplemente pues no se acomoda, ¿no?, a lo que yo quería. Entonces, no se casen con ideas. Si yo me hubiera aferrado a la idea de no me voy a mudar hasta que encuentre un depa en la zona que quiero, en el presupuesto que quiero, con la seguridad que quiero y que sea nuevecito el depa, aquí me verían siguiendo buscando depas, así tal cual. Pero irse a seguridad y zona, obviamente es un departamento que a pesar de que no es nuevo, todo le funciona, todo está en orden, nada se cae. Yo puedo poner un clavo y no se desenjarra el muro, pues. Pero creo que es muy importante eso, no casarse con la expectativa de que tiene que ser de cierta forma tu experiencia al vivir sola por primera vez. Obviamente iremos haciendo upgrades. A ver, los contratos son mínimo por 1 año. Supongo que yo voy a estar en este depa unos 2 años, ya llevo 6 meses. Y entonces iré buscando hacer esos upgrades, pero ahorita yo me siento súper contenta, estoy súper tranquila, amo mi rutina, amo mi espacio, amo que estoy como jugando con hacer esto muy mío y yo duermo muy tranquila en las noches. Y siento que esa tranquilidad y esa armonía y ese gozo de vivir sola, en serio, toda mujer se lo merece mínimo una vez en la vida. No importa la edad que tengas, no importa si es hasta que te divorciaste y ya tus hijos están grandes, no importa si es porque terminaste con tu pareja, no importa si es porque literal solo te saliste de casa de tus papás, o sea, no importa de dónde vengas, el experimentarlo, creo que te va a dar tanto crecimiento y te va a dar tanto gozo y te va a dar tanta oportunidad de conocerte a ti misma, que yo esta experiencia ahorita no la cambiaría por nada. Así llegara el amor de mi vida y me dijera, vámonos a vivir mañana juntos, yo le diría, amor de mi vida, me encanta estar contigo, pero voy a estar aquí solita viviendo sola 1 añito, 2 añitos más. Y bueno, así quedó el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse y nos vemos el próximo jueves con más Beauty 360.